Vamos a comenzar con el tema Orígenes de la Administración. Soy el licenciado Gonzalo Sosa Soruco, de la Facultad de Ciencias Integrales del Gran Chaco, de la carrera de Ingeniería Comercial. Bien, antes de comenzar con el tema de lo que son los orígenes de la Administración, diremos que para la evolución de la Administración fue notable la influencia de filósofos antiguos y modernos, el tema de la Iglesia Católica, el tema de la organización militar, la revolución industrial, los economistas liberales, los pioneros, empresarios industriales, que vamos a ver cada uno de ellos cuál fue su participación que tuvieron en esta evolución de la administración. Después, para centrarnos ya en diferenciando épocas, podemos decir que 4000 años antes de Cristo reconoce la necesidad de planear, organizar y controlar. 2600 años antes de Cristo, la descentralización de la organización. Y 2000 años antes de Cristo, reconocimiento de la necesidad de órdenes escritas. Muy bien, ahora pasaremos a nuestro presente tema, la administración en las antiguas civilizaciones. Sumeria fue una región histórica de Oriente Medio que era parte sur de la antigua Mesopotamia. Es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Crearon, diseñaron el sistema contable y desata una sociedad abundante en recursos. Existían controles exactos y rigurosos de la riqueza, lo cual puede ser considerado como un antecedente remoto de la contabilidad. Los registros son más antiguos que la escritura. Tenían sistemas contables 400 años antes de Cristo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir. Crearon, diseñaron el sistema contable y desata una sociedad abundante en recursos. Crearon un sistema tributario. Fueron los primeros en tener escritura. Aquí justamente, en los sumerios, existía un sistema tributario que ellos le transfirieron a los sacerdotes, que eran los encargados de recolectar los tributos. Se pidió a los sacerdotes rendir cuenta de los tributos recibidos, lo cual constituye para esa época ya un control administrativo. Ya desde esa época venían los controles administrativos. Dada la variedad y cantidad de los tributos que se daban, los sacerdotes no podían confiar en su memoria, razón por la cual fue necesario idear un sistema de registro para todas las transacciones realizadas en el cobro de esos tributos. Entonces, se realizaba ya el registro de cada una de las transacciones que ellos hacían en el cobro y tenían un control sobre cuánto se había recaudado a través de un control administrativo. Egipcios. Primer imperio en el mundo antiguo. Su economía se basaba en el río Nilo, que proveía agua potable, favorecimiento de la agricultura. Los campesinos manejaban los cultivos, su poder de los terratenientes, surge la estratificación social, surgimiento de poder absoluto de los faraones. La administración de la tierra y regiones pasan al poder del faraón. Ellos eran los que tenían el poder absoluto sobre todo lo que viene a ser, hablamos de la tierra, los cultivos, todo lo que viene a ser el agua, absolutamente todo, ellos tenían el poder absoluto de todo. La administración de los egipcios. El antiguo Egipto se caracteriza por ser una civilización muy bien desarrollada y cuya administración se aplicaba de manera eficiente en todos los ámbitos sociales. Existían distintas clases militares o luchadores del Estado, recolectores de miel y de bayas, pescadores, profesores, escribas. Existía un sistema de impuestos nacionales que el gobierno cobraba para mejorar las propias instalaciones del país. Disponían de una economía compleja y jerarquizada a modo de burocracia, con una gran comunicación tanto externa, a través de la parte marítima y fluvial, manejada siempre desde el corazón del gobierno central. La administración en la antigua civilización de Babilonia se basa en la agricultura más que en la industria. El país estaba compuesto por unas 12 ciudades rodeadas de pueblos y aldeas. A la cabeza de la estructura política estaba el rey, monarca absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Una de las más importantes colecciones de obras importantes de la literatura babilónica es la magnífica colección de leyes, siglo XVIII a.C., frecuentemente denominada Código de
Hammurabi. ¿A qué se refería o qué contenía el Código de Hammurabi? Básicamente este código trata fundamentalmente sobre los aspectos civil, penal, mercantil, pero en él figuran también ciertas leyes relacionadas con la actividad administrativa, tales como los salarios, el control, la responsabilidad. Cuando hablamos del salario, se establece un salario de 8 cus al año. Cuando se habla del tema del control, toda transacción mercantil deberá estar documentada, establecía el Código Hammurabi. La responsabilidad, cada ciudadano era responsable de las consecuencias causadas por el mal desempeño de sus actividades como jefe. Contabilidad de los hebreos. La cultura hebrea brindó varios aportes a la administración actual. El principio de liderazgo, concepto de organización y la primera normativa documentada en la historia, los 10 mandamientos. Los hebreos, Moisés, 1200 años antes de Cristo, fue uno de los hebreos más prominentes. Fue un líder y administrador con habilidades de gobierno en la legislación y en las relaciones humanas. Moisés hizo un trabajo de selección de personal, capacitación y orientación. El principio de liderazgo que tienen los hebreos decía, el núcleo de la cultura hebrea era la familia. Su organización era patriarcal, donde era la máxima autoridad y quien era capaz de influir positivamente en los demás para lograr el fin. La delegación de autoridad mediante la asignación de tareas, así como también de la efectividad del principio de exención, fueron uno de sus aportes. China. Los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de la administración pública. Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que había aportado. A través de varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de la administración pública. El aporte de aquí, de Confucio, en la administración, es que ellos aceptaran la necesidad de un sistema general de dirección. Aquí entra, por ejemplo, cuando hablamos de las etapas de la administración, planeación, organización, la dirección y el control. Justamente ahí es donde el aporte más importante tiene Confucio, en la parte de introducir en el sistema general, el sistema general de dirección. China, por ejemplo, aquí hablamos de la administración burocrática estatal, lo más principal, la planeación, la organización y la dirección. Grecia. Los templos helénicos fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante posee un tesoro alimentado con los óbolos de los fieles o de los estados donaciones que eran registradas. Los tesoros de los templos no solían estar inmovilizados y se empleaban con frecuencia en operaciones de préstamo al Estado o a particulares. Aquí en Grecia se destaca por las aportaciones filosóficas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Inventa el término ocio y no ocio en la parte, como hablamos, del negocio. Primero es implantar la democracia como fórmula política, la especialización y la división del trabajo. Reconocen el efecto psicológico de la música sobre la productividad. Roma. La administración provincial romana surge cuando la primera guerra púnica trajo consigo la expansión del territorio de Roma, básicamente a islas mediterráneas. Las que eran sometidas perdían su independencia para establecer tratados con otras ciudades o estados y para hacer la guerra o firmar la paz. Sus ciudadanos no podían adquirir territorio fuera de su ciudad. Los ciudadanos no podían llevar armas salvo por orden expresa del procónsul. La moneda romana no fue impuesta, pero tenía curso legal.
Llevaron a cabo una obra gigantesca y múltiple en los límites de su inmenso imperio. La construcción de incontables monumentos, carreteras, acueductos, explotación de minas, canteras y la parte de irrigaciones. Cada uno de estos pueblos se sometió a un importante contingente de soldados y esclavos. Fíjense cómo estaba dividida la sociedad durante el imperio. Tenemos los no ciudadanos y los ciudadanos. Los no ciudadanos eran los esclavos y los libertos. Y los considerados ciudadanos estaba la plebe, que son los clientes, los nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos, senadores y administradores del imperio. Muy bien, ahora pasamos al segundo punto, influencia de la administración con otras disciplinas. Filosofía. Desde la antigüedad, la administración ha recibido una gran influencia de la filosofía. Por ejemplo, la filosofía que dice, el ser humano vive en este planeta y se siente el dueño y señor de todo lo que le rodea, sobre todo lo que considera inferior a él. Sócrates. La administración como habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Platón establece un estilo democrático de gobierno sobre la administración de los negocios públicos. Tanto lo que habla, digamos, la filosofía, la parte filosófica, tanto Sócrates, Platón, en el tema de la administración, fíjense cómo cada uno da su parte en lo que viene a ser la planeación, el tema de la organización, el tema de la dirección y el tema del control. Aristóteles estudió la organización del Estado y distingue tres formas de la administración pública: la monarquía o gobierno de una persona que puede redundar en tiranía, aristocracia o gobierno de una élite que puede degenerar en oligarquía, democracia o gobierno del pueblo que puede convertirse en anarquía. Son estas tres formas de administración pública de un Estado, que estableció ya desde esa época ya Aristóteles. Con el surgimiento de la filosofía moderna, la administración deja de recibir contribuciones e influencias de tipo filosófica, puesto que el objeto del estudio de la filosofía se aleja de los problemas organizacionales. La Iglesia Católica. Aquí tenemos, floreció en la Edad Media, aportación de principios, jerarquía simple y eficiente, sirvió de paradigma para otras organizaciones. Por ejemplo, aquí el tema de la administración, ¿cómo era su organización? ¿O cómo es su organización que tiene desde esa época hasta nuestros días la Iglesia Católica? A la cabeza está el Papa, después le siguen en segundo nivel los cardenales, tercero están los arzobispos, cuarto están los obispos, quinto están los presbíteros y por último están los diáconos. Esa es la estructura que tiene la Iglesia Católica. La organización militar. La organización militar asume un sistema jerárquico, ya que entre más grande sea el grupo, debe haber una persona superior y un jefe que imparte órdenes. Ejemplo, el ejército romano, Adolfo Hitler y otras situaciones como la guerra mundial generada entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, estas organizaciones se enfocan en el control y nivel jerárquico, además del principio de dirección y el mando, en el cual el soldado sabrá perfectamente lo que le espera de él, ante todo obediencia y subordinación. No se olvide que el máximo exponente en la parte de la Segunda Guerra Mundial fue Adolfo Hitler en el tema de Alemania. Por eso dice, la organización militar es la que ha servido mucho a la organización ha influido en el desarrollo de las teorías de la administración. Con el transcurrir de los tiempos, la ampliación gradual de la escala de mando y de administración trajo una ampliación de grado de autoridad delegada. O sea, aquí tenemos máximo, hay un solo mando en la jerarquía militar, desde la cabeza hasta el último de abajo. O sea, manda desde el orden de la parte superior a la parte inferior. Aquí tenemos la organización militar de esa época. La cabeza estaba al mando del rey, segundo seguían los oficiales generales, tercero los oficiales, cuarto los suboficiales,
quinto estaba toda la tropa y estaban todos los otros, los de la Marina. Revolución industrial. Desde el año 1780, cuando comenzó la primera revolución industrial, con la aparición del hierro, el carbón, comienza una generación de procesos, como la gran cantidad demandada de hierro, la aparición de las fábricas y el desarrollo de transporte y comunicaciones. Estos avances disminuyeron la mano de obra no calificada y optaron por la especialización del hombre frente a la tecnología de la época. La revolución industrial fue un gran acontecimiento para la humanidad. ¿Por qué se caracterizó? Por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance del transporte y comunicaciones y el desarrollo de la fábrica. Esto en desmedro de la mano de obra no calificada. Y se fueron optando por lo que viene a ser la especialización del hombre frente a la tecnología de la época. Economistas y liberales. Un análisis de los economistas a la luz de la administración nos ofrece una visión amplia sobre la sociedad capitalista del siglo XVIII. Tenía como prioridad la libertad de crear empresas y el Estado solo era espectador. Capacidad en el manejo de los clientes, empezando a crear dependencia de las diferentes áreas de las empresas. Aquí, como decimos, en el tema de los economistas y liberales, fíjese lo importante que es hasta nuestros días, que el Estado solamente tenía que ser el que cree las condiciones, de las condiciones para que la empresa privada genere empresa, genere empleo. Solamente o sea, toda la parte normativa, para que puedan funcionar. O sea, el Estado desde esa época ya había comenzado a tomar en cuenta que es mejor que a la empresa privada darle toda la libertad para que creen empresas. Y el Estado solamente un inspector que norma el funcionamiento de ellos. Influencia de los pioneros y emprendedores. En el siglo XIX fue testigo de innovaciones y cambios en el escenario empresarial. El mundo cambiaba y las empresas también. Las condiciones para la aparición de la teoría administrativa se estaba consolidando. Alrededor del 1820, el mayor negocio empresarial privado eran las vías férreas. Impulsaron la inversión y el ramo de los seguros. Provocó un fenómeno de urbanización en el cual creó necesidad de habitación, alimentación, vestido, alumbrado y estímulo del conocimiento de empresas dirigidas al consumo. Uno de sus pioneros fue Gustavo Schwitz, quien creó una estrategia cuyo propósito era consolidar la fabricación y avanzar hacia la distribución propia y conseguir el control de la materia prima. Aquí lo que se hicieron aquí cuando hablamos con el tema de la influencia de los pioneros emprendedores, crear poblaciones, y una vez que se creó la población, ahí ya venía la demanda de lo que son los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, el tema de alumbrado público, el tema de mercados, el tema de camino, y las empresas dirigidas al consumo de esa nueva comunidad. Fíjense cómo se ha venido generando el movimiento económico desde esa época. Bien, para terminar, una reflexión. Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Eso es importante que nosotros como personas, como seres humanos, siempre ayudemos a otra persona. Por más limitado que estemos, con lo poco que podemos ayudar, habremos avanzado en algo de ser un mejor ciudadano, hacer un país más grande. Muchas gracias.